Hola, ¿cómo están? Mm. Quería empezar a publicar estos videos de forma más relajada, con menos pauta, para hablar en el fondo de cosas que me pasan y cosas que tienen que ver con lo que me comentan principalmente los alumnos y amigos. Y por ejemplo, respecto a los talleres y el curso de sueños que estamos realizando en la escuela y en KEM, últimamente hay mucha gente que me pide que le comente sus sueños. Y me mandan sus descripciones, me los escriben, me mandan audios. Y me llama mucho la atención que siempre la descripción que hacemos de los sueños, incluso yo me incluyo, no estoy diciendo que esto sea un problema del resto, es algo que también me pasa a mí. Contamos la acción del sueño y no contamos las emociones que hay. Yo como enseño, las emociones son la clave principal de los sueños. Ya sea que quieras interpretarlos, las interpretaciones van a variar dependiendo de cómo te sientes. A ver, mm, hagamos una relación básica, media clásica, del típico sueño de estar volando. Eh, Ese sueño hay quienes lo han vinculado a esta sensación que tenemos cuando nos mecen cuando somos pequeños. Y al estar despegados de la Tierra, tanto cuando nos mecen como cuando estamos volando, hay esta sensación de estar desconectado de lo terrenal. Y por lo tanto, eh, hay una sensación de libertad, podríamos ver ahí. Y es un símbolo que se encuentra esto de el volar de las aves como un reflejo de la libertad que el ser humano añora. Ese vendría a ser un análisis bien junguiano, en tanto de análisis simbólico. Sin embargo, si estamos intentando hacer una interpretación de sentido de ese sueño, va a ser absolutamente distinto si mientras estás volando te sientes feliz y alegre y como liberado de la carga. Y que, claro, a uno le puede sonar muy bonito, pero un sueño así nos puede estar indicando de un deseo de escapar de nuestras responsabilidades, de sentirnos libres de nuestras cargas materiales. Y quizás nos está indicando el hecho de que no nos estamos haciendo responsables de lo que nos corresponde. Es una posibilidad. Evidentemente hay que analizar la biografía del soñante, las emociones del soñante, las propias relaciones que el soñante hace, etcétera. Ahora, si durante el sueño eh, tienes una sensación de sorpresa, quizás te está hablando o reflejando de una necesidad de liberarte de algo que no te habías dado cuenta. Quizás si tienes una emoción de miedo mientras estás volando y te da vértigo o angustia al sentirte en el aire, puede querernos decir otra cosa, pero esto en el fondo son ejemplos simplemente para a lo que quiero llegar. Y es que dependiendo de la emoción, la interpretación del sueño cambia. Y incluso y puse este ejemplo del sueño en el que uno vuela, porque es un sueño que todos hemos tenido, pero que podemos tenerlo con distintas emociones. Y no es que una persona tenga una emoción mientras vuela y la otra tenga otra emoción mientras vuela, sino que cada uno de nosotros en los sueños de vuelo va a tener distintas emociones en distintos momentos de su vida cuando tenga ese sueño, un sueño recurrente de la humanidad. Mm. Que ojo, si bien está esto del cuando te mecen, también puede ser una cosa simbólica que está muy instalada del hecho del observar las aves y
ver que vuelan y que es algo que nosotros, en tanto mamíferos, no podemos hacer. Eh, de ahí han surgido muchas corrientes poéticas y mágicas, el lenguaje de los pájaros, eh, la interpretación del vuelo de las aves que hacían en el Templus, los griegos antiguos que se sentaban en los claros del bosque a interpretar el vuelo de las aves. Bueno, el tema es que dependiendo de la emoción que la persona siente en el sueño, la interpretación cambia completamente. Y además, durante un mismo sueño, nuestras emociones van cambiando. O sea, durante un sueño, primero puedes tener una emoción de sorpresa, que es una emoción habitual que ocurre aparecer en los sueños, en la sorpresa, porque ocurren cosas que son bizarras, extrañas, que nos sorprenden, evidentemente. Pero luego de la sorpresa, podemos sentirnos alegres, porque es algo que nos gusta, podemos sentirnos tristes, o nos puede dar miedo la sorpresa, que, dependiendo del sueño. Y en el mismo sueño incluso puede cambiar completamente la situación emocional. Hay sueños donde uno está actuando como un victimario, haciéndole daño a alguien, e inmediatamente después se cambia el rol y uno aparece en el mismo sueño o en el sueño siguiente como víctima de ese victimario. Uno va cambiando los roles. Fritz Perls decía esto, que en los sueños en realidad todo lo que aparece en los sueños somos nosotros. No solo los distintos personajes serían distintas representaciones de nosotros mismos, sino que los elementos, los escenarios, todo nos representa a nosotros. Mm. Y más aún, las emociones son lo que está más activo durante los sueños. Y esto no es una cosa especulativa, como podríamos decir. El origen del sueño habitual de volar es una cosa especulativa. Pero cuando nosotros estamos en el sueño MOR, en el sueño de movimiento ocular rápido, eh, y esto se ha visto en los estudios clínicos con el electroencefalograma puesto. Cuando estamos en ese sueño, que son los sueños que más recordamos porque son los sueños más bizarros, eh, está activo nuestro sistema límbico. Y el sistema límbico, donde también está la amígdala, no la de acá abajo, la amígdala cerebral, son dos amígdalas distintas, para que no se confundan. El sistema límbico es el que gestiona nuestras emociones, principalmente las emociones básicas, primarias, esas que tenemos en todos, independiente de la cultura, esas que no son aprendidas, sino que vienen instaladas en nuestra biología. Entonces, si son tan importantes, y si todo sueño involucra emoción, incluso con respecto a esto de que durante el dormir tenemos los procesos de consolidación de memoria, mientras tenemos estos sueños MOR, principalmente vamos a estar consolidando la memoria emocional. Entonces, los sueños son principalmente emocionales, pero cuando me los cuentan, están limpios de emoción. Me dicen, no, yo iba caminando por una plaza, vi una vaca roja al lado de un muro. Pero nunca dicen, no, me dio miedo la vaca roja, me dio risa la vaca roja. No, yo iba caminando desconcertado porque no sabía dónde estaba. Eh, Como que censuramos inmediatamente las emociones que nos dan las imágenes con las que nosotros eh, relatamos el sueño. Y es curioso porque, como les digo, las emociones son lo más activo durante los sueños. Y sin embargo, cuando se los contamos a alguien más, las censuramos. Y yo sé que algún fanático del psicoanálisis presente va a recordar la censura psíquica de Freud, ¿no? Mm. Pero no creo que vaya por ahí, porque, claro, para Freud todos los sueños tenían una única fuente, que eran los deseos sexuales infantiles reprimidos, y que todo sueño es una realización de esos deseos, y que por eso los censuramos, porque son vergonzosos. Yo insisto en que eso habla más de Freud que de los sueños, pero la censura, en este sentido, yo creo que va más por un tema cultural. Mm. Porque
no nos enseñan a gestionar, no nos enseñan a gestionar las emociones. Nos cuesta mucho reconocer las emociones. Por ejemplo, me contaba Miguel Ferrada, nuestro querido, te mando muchos saludos si ves este video, que entre otras cosas, guionista de Pascualina, que en el trabajo que se hace para realizar narraciones orientadas a juventud, una de las cosas que están más preocupados es del tema del emocionario, de que los jóvenes aprendan a reconocer emociones. En los niños, evidentemente, es mucho más difícil. Recién están instalándose este programa cultural, racional de identificar las cosas. En los jóvenes también hay una revolución hormonal adentro que hace muy complejo el tema. Pero nosotros, los adultos, tampoco sabemos reconocer nuestras emociones. Nos cuesta mucho darnos cuenta de cuando estamos tristes, de cuando estamos frustrados. Nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, incluso cuando estamos contentos. Muchas veces cuando sentimos la alegría, hasta como que nos da vergüenza. Yo merezco esta alegría. Nos pasa que nos cuesta reconocernos a nosotros las emociones que sentimos y no las expresamos, no las verbalizamos, o sea, las expresamos inevitablemente mediante el lenguaje corporal, pero no le decimos, nos cuesta mucho en realidad decirlo, hay veces en que lo hacemos, pero especialmente porque tenemos que estar en mucha confianza para decirle, sí, estoy contento, no, estoy triste. Un ejemplo habitual, hola, ¿cómo estás? Bien, no importa que se te acaba de morir toda tu familia o que te acaban de echar del trabajo, la respuesta automática es decir que estás bien. Hay como, de hecho, el preguntarte cómo estás es una pregunta protocolar, una pregunta retórica en que la gente no espera de verdad saber qué siente o cómo está el otro, porque estamos en una cultura que nos hace como que no nos importe el otro y estar centrados en el nosotros mismos, como si ese nosotros mismos existiera, o supiéramos lo que es. Y es una cosa cultural. Y aquí hay una cosa que también me llama la atención, porque yo podría decir, eh, culturalmente a los hombres nos han inculcado que no podemos expresar nuestras emociones. Y si expresamos nuestras emociones, no, la cultura patriarcal tradicional lo que va a hacer es poner en duda nuestra condición varonil. Que eso es de mujeres. Pero las mujeres también cuando me cuentan sus sueños, también hacen esta censura emocional, este filtro de decir, probablemente porque yo soy hombre, puede ser, no me extrañaría si estamos, probablemente si esa misma mujer le estuviese contando a una amiga de mucha confianza el mismo sueño, le diría que en tal parte sintió angustia, que en tal parte sintió pánico, que en tal parte se sintió frustrada. Y más aún, tenemos un tema de como que hay que, ante los problemas, uno se tiene que rascar con sus propias uñas, ¿no? Nos cuesta mucho pedir ayuda cuando nos vemos en una situación. Así como que los problemas se los tiene que guardar uno. Y de hecho uno está como, oye, yo estoy con mis propios problemas, no necesito los tuyos. Así que como esa cuestión culturalmente instalada de rascarse con sus propias uñas. Y resulta que los sueños, como les decía, está funcionando principalmente ahí el sistema límbico, donde tenemos las emociones primarias. Y las emociones primarias son casi todas desagradables. O sea, solamente de las 6 que son consideradas primarias, solamente la alegría es agradable. La sorpresa, que hay algunos como Tirpeu que la quieren sacar de la lista de emociones primarias, sería neutra. Y el resto, que tenemos miedo, asco, eh, tristeza y se me va una. Pero bueno. Todas las demás son desagradables. Podríamos decir que el 80% de las emociones primarias son desagradables. Por lo tanto,
la mayor parte de las emociones que experimentamos en nuestros sueños son desagradables. Y ojo que son desagradables no es porque sea malo, porque estemos... Bueno, Tirpeu lo dice de una forma muy divertida, dice que no estamos diseñados para ser felices. Pero es que tiene que ver con que estas emociones primarias que tenemos instaladas son mecanismos evolutivos que hemos desarrollado para la supervivencia. Son el asco, por ejemplo, que incluso las personas no videntes, ante algo desagradable, van a hacer la misma cara de asco que hacen las personas que tenemos visión. A pesar de que ellos nunca hayan visto a otras personas poner cara de asco, ellos van a poner la misma cara. Porque no tiene que ver con una conducta aprendida, o con un reflejo aprendido en realidad, sino que es una cosa que está instalada en nuestra mecánica biológica. Pero esa emoción del asco, a lo largo de la historia de la humanidad y evolutivamente, nos ha librado de morir envenenados. O sea, todas estas emociones básicas desagradables tienen una función que nos permite sobrevivir en la vida. De ahí también que planteen que los sueños son como una realidad virtual donde nosotros experimentamos estos escenarios incómodos para estar preparados en la vigilia cuando se presenten situaciones similares. Y uno va a decir, sí, pero en los sueños se nos aparecen situaciones que son imposibles que se nos den en la vida real. Efectivamente, porque nosotros nos está preparando para situaciones inesperadas. Pero bueno. De hecho, esto de que las emociones de los sueños son principalmente desagradables, eh, a mí me libró una gran carga. Porque los que me conocen saben que yo soy narcoléptico y que por lo tanto sueño mucho. Pero yo tenía muy mala relación con mis sueños porque decía, no, mis sueños siempre son malos, mis sueños siempre son desagradables, siempre estoy en situaciones incómodas. Me di cuenta que principalmente así son los sueños. Es raro que alguien sueñe solamente cosas bonitas y con unicornios y con... El mundo de los sueños, a diferencia como muchos piensan, no es un mundo de Bills y Pap, es un espacio donde nos enfrentamos a nuestras angustias, a nuestras frustraciones y a nuestros temores. Yo creo que también tiene que ver eso con que olvidemos los sueños. Pero, volviendo, estamos muy alejados de nuestras emociones como cultura. O sea, no está bien visto hablar de las emociones. De hecho, lo hacemos exclusivamente en espacios muy seguros. La consulta terapéutica, por ejemplo, a la que muchos no asisten. Pero en ese espacio, sí, como estoy en un espacio cerrado, que tiene una estructura, estoy frente a un profesional de la terapia, que tiene además la obligación del secreto profesional. Así que ahí puedo liberar o expresar libremente mis emociones, porque sé que no se las va a contar a nadie más, como si fuera una cosa vergonzosa. Pero si lo pensamos bien, cualquier tristeza que yo tenga en este momento, hay millones de personas en el mundo que la están vivenciando, la misma e incluso peor que la mía. Cualquier miedo que yo tenga, hay millones de personas que tienen el mismo miedo en este momento. Cualquier cosa que me preocupe, hay alguien más que tiene la misma preocupación y peor incluso. Porque además nuestros miedos, nuestras angustias, que las consideramos súper personales, no, este es un miedo mío, no son míos. Bueno, en realidad nos creemos muy originales, pero son muy repetidos. O sea, las conductas que llevamos a cabo, está todo, somos muy estándares. Y lo que no es malo, tampoco. O sea, este exceso de valoraciones que tienes que ser original y distinto para distinguirte, que tiene que ver mucho con la cultura competitiva en la que estamos metidos, eh, nos lleva a una negación de nosotros mismos y de nuestra condición humana. Mm. Incluso si este tema que está tan mal entendido y que se difundió tanto en un tiempo que era el de las neuronas espejo. Nosotros tenemos actividad cerebral
mediante la cual replicamos las emociones que vemos en los demás. O sea, cuando yo veo a alguien alegre, hay una parte en mí que se alegra. Cuando yo veo a alguien triste, hay una parte en mí que se entristece. Querámoslo o no. De hecho, si no tenemos esa capacidad empática, estamos al borde de una psicopatía. Los psicópatas tienen esta incapacidad de entender el dolor en el otro, de entender la emocionalidad ajena. Carecen de empatía. Pero eso es un problema psiquiátrico. Lo normal es que nosotros percibimos e incluso hacemos nuestras las emociones ajenas. Pero no lo hablamos. Es lo que más nos une. Es donde más tenemos puntos en común con los demás. Todos tenemos penas. Todos tenemos frustraciones. Todos tenemos angustias. Todos tenemos alegría. Pero nos negamos la posibilidad de hablarlo. Y esto antes no era así. Y lo digo, por ejemplo, en el hecho de que las culturas antiguas estaban acostumbradas a compartir sus sueños. Y no estoy hablando solamente como en estas escenas bíblicas donde David le interpreta los sueños al faraón, sino que en la vida cotidiana de las familias, de los núcleos familiares. Antes la familia era una unidad social mucho más relevante que hoy en día. Era prácticamente un ritual, una cosa que se repetía todas las mañanas, el compartir los sueños. Porque compartir los sueños es compartir las emociones. O sea, compartir que soñé con algo bueno, algo que me gustó, algo que me causó alegría, es compartir mis alegrías con el resto de mi núcleo familiar cercano, de mi red más íntima de relaciones sociales. Contar que soñé con una angustia es una forma de compartir mis angustias y mis miedos para que podamos hacerle frente en conjunto. Pero hoy en día hemos perdido también eso de contar los sueños. Como que soñé algo, ¿a quién se lo cuento? Porque hoy estas cosas no es importante, no es relevante. El hablar de los sueños es como una tontera. Pero eso nos está aislando más que nunca. Y también tiene que ver con este miedo de abrirnos a los demás, ¿no? Disculpen, estoy, para los que no saben, estoy desde Keilen, al sur de la isla grande de Chiloé, y este invierno está helado. Está helado y hay una humedad muy grande que parece que hace que incluso el tabaco se humedezca más y se me apaga cada rato. Pero es preocupante en el fondo que como sociedad, que como cultura, estemos censurando las emociones, no solo los sueños. Los sueños yo lo tomo como una manifestación de lo más evidente, porque los sueños son emocionales. Pero el tema de estar negándonos las emociones, negando la expresión, la comunicación, el compartir las emociones, nos está llevando cada vez a una cultura más psicópata. O sea, una cultura que niega esta capacidad empática que traemos biológicamente. Se niega la posibilidad, los espacios de hablar emocionalmente. Tenemos miedo a compartir nuestras emociones. Y a quien lo dice, lo entendemos como una persona débil. Como que una persona fuerte la entendemos como una persona que no tiene emociones. O sea, un psicópata. Un psicópata es una persona fuerte. Esa es la construcción valórica que tenemos de los demás y por lo tanto de nosotros mismos. Es un tema que me llama la atención y que lo he tenido dando vueltas últimamente, porque incluso me pasa cuando gente de confianza me cuenta los sueños, incluso gente que yo sé que ya le he contado esto, de que las emociones son lo fundamental para, no voy a decir interpretar, ni siquiera analizar, darte una opinión sobre tus sueños.
me cuentan toda la escena bizarra y las cosas raras ya. Pero ¿qué estabas sintiendo tú en el sueño? Y no solo que estabas sintiendo tú en el sueño, ¿qué estabas sintiendo o qué emociones tú identificabas en ese otro personaje? Que claro, dentro de la composición narrativa son cosas distintas, pero ambas están dentro tuyo, son imágenes que están en ti y que por lo tanto son emociones tuyas también. Eso dentro del enfoque gestal del análisis de sueños o del trabajo con sueños. En gestal no interpretan los sueños, trabajan con ellos. Un enfoque muy interesante. Eh, eh, es algo que también nos cuesta asumirlo, porque siempre estamos intentando echar las culpas a los otros y como que quitarnos las cosas que nos corresponden, que en el fondo es olvidarnos y negarnos a nosotros mismos. Mm. Y a partir de esto yo creo que podemos encontrar una de las causas de gran parte de los males actuales. Si nosotros tuviésemos una comunicación emocional más abierta, seríamos también más conscientes, por ejemplo, del dolor ajeno. Entenderíamos que cuando le hacemos daño a una persona, no solo daño físico, sino cuando le mentimos a otra persona, cuando engañamos a otra persona, cuando nos aprovechamos de otra persona, entenderíamos que lo que está sintiendo no voy a decir algo similar, lo mismo que nosotros sentimos cuando nos hacen eso. Y eso evitaría que lo hiciésemos, porque no nos agrada a nosotros y tampoco, por lo tanto, además que les recuerdo, si nosotros somos conscientes que al hacerle ese daño a la otra persona, nosotros también lo estamos sintiendo, lo evitaríamos. Y si tuviésemos esa conciencia emocional, y no solo emocional personal, sino que entendiendo que todos tenemos emociones y que al menos a nivel de emociones básicas todos tenemos las mismas, independiente de nuestra cultura, de nuestras capacidades especiales, de cómo nos criaron, de cualquier cosa, aumentaríamos nuestra empatía con el otro. Y en vez de buscar generarle dolor, buscaríamos generarle alegría al otro, porque eso también nos alegraría a nosotros. Y bueno, la verdad es que cada vez que hablo de estos temas me vuelvo un poco más pesimista, ¿no? Porque para solucionar este problema, y que yo lo estoy atribuyendo como una de las causas de los males que observo en el mundo, habría que cambiar la educación. Sí, habría que cambiar la educación. Uno podría decir, no, hay que implementar la educación emocional como un ramo en la educación en todos los niveles. La verdad es que sería maravilloso, pero eso va a tener efecto en cuánto tiempo, cuántas generaciones hacia atrás de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, han carecido de esta conciencia y de esta educación emocional. ¿Cuántas? Montones. Y por mucho que instalemos programas para educar a los niños en lo emocional, porque decimos los niños son el futuro. No, los niños no son el futuro. Los niños serán los adultos que nos vean ser a nosotros. Los niños imitan lo que nosotros hacemos, a su manera, pero están imitándonos. Esto no lo digo yo, lo decía Maturana. Así que nosotros estamos construyendo ahora el futuro, dándole ejemplo a esos niños. Y el ejemplo que le demos va a ser más relevante y más importante que cualquier sistema educacional o cualquier curso. ¿De qué sirve que a un niño le enseñemos a reconocer sus emociones si cuando llegue a la casa lo van a mirar feo cuando hable de eso?
lo van a cuestionar, le van a decir que es débil, especialmente a los niños varones, le van a cuestionar hasta su sexualidad por estar expresando sus emociones. Mm. O sea, especialmente si consideramos los niveles de violencia que observamos alrededor, eh, que lo observamos alrededor y que sabemos que esa violencia que la percibimos está siendo utilizada por la prensa, cosa de prender la televisión y miedo para arriba, miedo para abajo, nos están metiendo el miedo a la delincuencia en las ciudades, el miedo a la crisis ambiental en el resto de las partes habitadas del mundo, este miedo a que cualquier momento va a llegar el terremoto, el maremoto, los extraterrestres, no sé qué, y que se va a acabar esto. Lo usan, lo usan así. Saben que frente al miedo la gente toma determinadas decisiones y que la amígdala, repito, la amígdala cerebral, porque cada vez que hablo de la amígdala me dicen, no, a mí me extirparon las amígdalas de chico, pero no, no son las amígdalas de acá, la amígdala cerebral es otra amígdala, tienen el mismo nombre, ojalá se lo cambiaran, pero ya están instaladas esas cosas. La amígdala tiene esto de que se toma el lóbulo frontal. En neurología dicen que secuestra el lóbulo prefrontal, que es donde tomamos las decisiones racionales. Cuando se activa ese miedo, que está muy vinculado a la amígdala, secuestra esta actividad y no tomamos buenas decisiones. Así que al meternos estos miedos a la delincuencia, a la crisis económica, a la crisis climática, así como un gran pánico y que estamos todos perdidos al borde del apocalipsis, despierta, despierta ese circuito de miedo. Y dejamos de tomar las decisiones lógicas que debiésemos estar tomando. Bueno, yo quería hablar así como más relajado, cosas más entretenidas con este matecito, pero bueno, ¿qué podemos hacer? La verdad, como les digo, no podemos hacer mucho. Habría que cambiar toda la cultura y la cultura no cambia de la noche a la mañana. No cambia en una generación una cultura. Pasan siglos, son fenómenos históricos. Pero sí podemos ya hacer cambios en nuestro círculo cercano de relaciones. Abrir espacios para escuchar al otro hablar de sus emociones. Y aquí viene una parte muy importante. Si alguien les cuenta, ¿sabes qué? Estoy triste. No tengo esta tristeza. Y uno a veces está triste y esa emoción se la atribuye a una causa. En realidad son muchas las causas que nos generan cada cosa. Y yo digo, no, yo estoy triste porque me pasó tal cosa, cualquier evento X. Y que muchas veces uno va a decir, sí, pero la causa que estás atribuyendo para tu es una tontera. Mira, lo que tú tienes que hacer es esto, no. Cuando uno hace eso, está minimizando la emoción del otro. Cuando escuchen a alguien que está expresando sus emociones, no salten inmediatamente a cuestionárselas. Porque ahí lo que están haciendo, ojo, no es como intentar resolverle el problema al otro. Ustedes están minimizando esa emoción porque están, ustedes digo, yo también lo hago. Nosotros estamos como educados para minimizar y bajarle la importancia y menospreciar las emociones. Y eso es lo que estamos haciendo cuando nos ponemos a dar esos consejos que por lo general encima es como dan los consejos cuando ante o sea los consejos más estúpidos, o sea, no estúpidos, sino que los más evidentes. No, es que tengo este problema con mi pareja. Ah, no, es que tienes que dejarla así, como si fuese tan fácil. Y como, más encima es como, ¿tú crees que no pensé en eso? No, obvio. No, no, cuando alguien les cuenta sus problemas, escúchenlo nomás. Y empaticen. Si eso es lo que más nos falta. Entrenan, si estoy triste, sientan la tristeza del otro. Y háganle sentir al otro que empatizan con su tristeza. Que empatizan con su miedo. Que empatizan también con su alegría.
Eso de decirle, uy, sí, qué terrible la situación que estás viviendo en realidad. Hoy, si yo estuviese en ese estado, si estuviera viviendo lo que tú estás viviendo, hoy también estaría capaz que peor que tú, ¿no? Qué terrible, no sé cómo te pudieron hacer eso. Esa, esa relación empática le va a ayudar mucho más al otro. Eh, este Tirpeu da unos ejemplos muy buenos que dice, pónganse que están en pareja y llega uno y le dice, no, es que el, no, es que el jefe me hizo una cosa muy fea, ¿no? Y que me tiene mal a este desgraciado y no, me tiene algo personal en contra mío y no me deja. Ahí uno está ahí con la agresividad. Y claro, uno va a tender a decir, oye, pero no es para tanto. Tienes que entenderlo. Sí, no, pero no has pensado qué has hecho tú para que él tenga esas reacciones. Eso no va a servir de nada. Lo único que va a servir es para que el otro se enoje más. O sea, es como cuando uno está enojado y le dicen, cálmate. Puta, no se enoja más, pues. En cambio, este es el ejemplo que pone Tirpeu, es como, el otro, en vez de responderle eso, responderle, oye, sí, ese jefe desgraciado, mira, voy a salir con el auto, voy a estar esperando afuera de la oficina y cuando cruce la calle lo voy a atropellar al desgraciado. Eso en el otro va a generar esa empatía excesiva, incluso, genera el otro la reacción contraria. Que va a ser, no, sí, no es para tanto, no es necesario matarlo, sí, sí, es una cosa que ahora le estoy sintiendo y que... Pero, empatizar es algo que nos falta mucho. Y es parte de lo que les quería comentar, de cuánto que es que eso es en el fondo, cuánto nos falta de aprender a darle espacio, a reconocer nuestras emociones y compartirlas con los demás sin miedo, porque son algo normal de todos. Y empatizar con las emociones de los demás. Si hiciésemos eso, viviríamos en un mundo más feliz. Y si bien no podemos arreglar el mundo, sí podemos mejorar la relación que tenemos con nuestros seres queridos y con los que más nos juntamos. Dejémoslo hasta aquí por hoy. Voy a estar subiendo así videos de estas cosas que pienso y que se me vienen a la mente a partir de todas las cosas que investigo y estudio, pero que todavía no tengo así como un curso o una masterclass o un video explicativo para meterla, pero me gustaría que me comentaran qué les pasa con este tema, qué les pasa con este tema de la empatía y de la emoción, me lo pueden comentar ahí en los comentarios. Y si quieren seguir viendo estos videos, los dejo invitados a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y les cuento que vamos a estar subiendo hoy día, mañana, ya vamos a estar publicando los próximos talleres. Camila va a hacer taller de arcanos mayores y yo voy a hacer el taller que tanto me han estado pidiendo, que es el taller de interpretación de sueños. Pero desde ya les cuento que va a ser un taller. O sea, en ese espacio de 2 horas no voy a tener el tiempo ni para interpretar sus sueños, ni para hacer profundizar el tema, porque no es un tema simple. Si el contenido de los sueños fuera fácil de interpretar, bastaría con meternos a Google, tipear soñé con tal cosa y los diccionarios de sueños nos responderían automáticamente. Es un tema complejo y que implica primero un autoconocimiento y un autoentendimiento de las propias emociones y de los propios sueños. Así que si uno no entiende sus emociones y no es capaz de empatizar con las emociones del otro, no va a poder analizar, interpretar ni opinar sobre ningún sueño. Bueno, nos vemos en la próxima. Peucayal.